Buenas tardes, Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 269 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Esta es una conversación intergeneracional que toca temas como acción humana eficaz, espíritu emprendedor, transformación de conflictos y política pública. Hoy para conversar sobre el artículo publicado esta semana en la página web alvarocedeno.com titulado Compañera del aprendizaje. Papá, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy bien, por dicha. Me inspira y me resulta admirable eh, que le hayan metido de frente al uso de la inteligencia artificial. Ujú. Eh, Bueno, si quieres nos cuentas sí, sí, de tus aventuras. muy bien, muy bien. Bueno, eh, creo que la primera aventura es que hace unas semanas quería que la inteligencia artificial me recomendara una, una novela sobre un tema que me llama mucho la atención. Y entonces le, le- le pregunté que qué novelas habría sobre tal tema. Y entonces me respondió con eh, tres, cuatro recomendaciones, con el título de la novela, el nombre del autor, y me parecía bien orientado por el contenido de cada novela. Alguna creo que ya la conocía. Pero de pronto apareció un texto ahí de lo que me pareció ser la trama de una novela y me cautivó, era, pero precisamente lo que a mí me hubiera gustado encontrar como tema de esa novela. Pero al final, cuando terminé de leer la descripción, no había nombre de la novela ni del autor. Y entonces volví a preguntarle que cuál era el autor de esa novela y que cómo se llamaba la novela. Y me dijo, disculpe, es que pensé que parte de su interés podía ser que usted quisiera escribir una novela, entonces le sugerí una trama. Y me resultó dije yo, lástima que no es la novela, porque era como para comprarla y leérsela, pero era una sugerencia de trama y me llamó mucho la atención que pudiera, a la vez de hacerme dos o tres buenas recomendaciones sobre novelas existentes, hacerme una recomendación sobre una novela de la que no teníamos noticia, pero que era un excelente tema. Eso me llevó a pensar en la, la, la creatividad de los novelistas que siempre me admira. Eh, Siempre pienso que eh, una novela, aunque sea muy mala, la creación que hay que hacer, bueno, a no ser que sea casi un plagio, ¿verdad? Pero aunque sea muy mala, la creación que hay que hacer de personajes, circunstancias, eh, ubicación, tiempo, eh, velocidad en la cual se dan los acontecimientos, duración de la novela. Es algo que pasó en 8 días, o como dicen del Ulises de Joyce, que no lo conozco, eh, que era una narración de una novela muy grande sobre, no sé, una tarde del protagonista. Eh, y esa selección que hace el novelista me parece a mí que es extremadamente creativa. Además de la forma como lo explica, los acontecimientos que va ocultando, los que va insinuando, los que va reservando como para una eventual resolución al final de la novela, toda esa cosa me parece a mí que es un esfuerzo
creativo del novelista que me produce tanta más admiración como incapaz me siento de escribir una novela. Eh, el otro, la otra relación con la inteligencia artificial es la siguiente, que en un determinado momento tenía un artículo escrito para una revista y eh, pensé, pensé cuando estaba todavía en la etapa esa en que uno tiene las piezas puestas como para escribirlo, pensé en haberle puesto la tarea a la inteligencia artificial. Necesito un artículo, 1800 palabras, aquí hay estos insumos, pero me dio temor de que me entregara un artículo muy cercano a lo que yo consideraría bueno, y entonces, ¿cómo hacía para salirme de ahí? Y no quería simplemente mandar a la revista un artículo que fuera producto de unos apuntes míos y de unas direcciones a la inteligencia artificial y del trabajo de la inteligencia artificial. Me parecía que era como dos cosas, me parecía. ¿Qué, qué tendría que hacer una vez que estuviera eso escrito? Y sería decir, mire, editora, este artículo me lo hizo la inteligencia artificial. Esa era una. Y la otra era, ¿cómo hacer para que algo que me resultara así de cómodo no me dejara invitado a repetir el, el evento? ¿Cómo hacer para el próximo artículo que quisiera escribir, no empezar por decir, bueno, voy a ver que me lo escriba primero la inteligencia artificial? Y creo que esas dos o tres cosas que hay ahí, una, la creatividad, ¿qué sería? Es una creatividad imitada, creo, la de la inteligencia artificial. Dos, eh, la posible tentación de comodidad que me crearía la inteligencia artificial. Y tres, algo así como, yo siento que cuando uno escribe algo para publicar, quiere que el contenido sea bueno, pero a mí siempre me parece que debería haber algún trabajo en el esfuerzo de hacerla, de escribirlo. Eh, sí, pero esas son cuestiones éticas que posiblemente han de ser revisables. Es como si uno fuera artesano de una determinada actividad y se encontrara una herramienta que simplificara mucho el trabajo. Yo creo que no hay nada no ético en simplificarse el trabajo, especialmente pensando que la simplificación del trabajo a lo que da lugar es a disponibilidad de ocio, que es un bien superior. Creo que encontrar algo que te produzca horas de ocio, ahí la cuestión ética estaría en qué hacer con el ocio. Pero creo que el hombre siempre ha estado tratando de liberarse de el trabajo, especialmente del trabajo mecánico, etcétera, y intentando llegar a tener más ocio en algunos casos para usarlo de manera más valiosa que como de manera valiosa, el usar el ocio de manera valiosa. Es muy interesante esto que comentas y me parece que hay em, riesgos, sesgos y vacíos que hay que observar.
¿verdad? Me parece que eso es así con toda tecnología, ¿verdad? Si nosotros dijéramos cuáles son riesgos, sesgos y vacíos de utilizar un automóvil particular, nos vamos a dar cuenta de que ahí hay el riesgo de imprudencias al manejar o el riesgo de manejar con alguna avería mecánica no atendida. El vacío me parece que podría ir por el lado de la desconexión de la comunidad. Hay gente que pasa mucho tiempo en las vías públicas y no conecta con nadie. Entonces esa desconexión no nos ayuda a una especie que biológicamente evolucionó para codepender de otras personas, en todo momento, ¿verdad? No quiere decir que uno no tenga derecho a hacer silencio o a estar solo, pero nuestra naturaleza antes de nacer es la codependencia absoluta. Diría que 100% de nuestra vida y en nuestro esplendor y en nuestra civilización ha consistido en la capacidad de interactuar con otros seres humanos. Em, y los sesgos, en el caso particular de la inteligencia artificial, tienen que ver con la fuente de información que la herramienta utiliza para darnos las respuestas a las preguntas que formulamos, las pautas de investigación, digamos. Y eso son sesgos invisibles, ¿verdad? Lo que hace es que nos confirman lo que estábamos creyendo, porque nos dicen lo que queremos oír, porque nos responden a partir de lo que ya sabemos, de información que está dentro de nuestro universo cognitivo y conceptual, que debe ser muy pequeñito en comparación a todo el universo intelectual y conceptual. Entonces ahí siento que hay que prestarle atención. Mm, bueno, no es necesario ahondar mucho en el tema, pero está claro que de aquí no hay vuelta atrás, ¿verdad? La inteligencia artificial es una tecnología disruptiva que probablemente va a alterar todo el quehacer humano, desde la producción de alimentos hasta las mediciones de emisiones de gases de vehículos de combustión interna, hasta cómo nos comunicamos, cómo aprendemos. Y ahí me parece que tienes una pieza, un aporte muy interesante con este artículo, que es cómo acompaña nuestro aprendizaje la herramienta de la inteligencia artificial. Mm, Me parece que a diferencia de otras tecnologías digitales, la inteligencia artificial no es tanto entretenimiento. Uno puede jugar ahí unos minutos, pero después de jugar unos minutos, si la quería solo para jugar, eventualmente termina aburriéndose. Pero si la quiere para producir, explorar, ahondar, idear, eh, crear escenarios lingüísticos, conceptuales, literarios, como dijiste, es un laboratorio experimental como ningún otro. Me parece también que esto podría alterar de manera muy profunda nuestra capacidad de construir y transmitir relatos. Somos una especie que no siempre hablamos, no siempre hemos hablado. El lenguaje oral es algo que inventamos hace unos 30.000 años. Ya para entonces llevábamos casi 200.000 años andando juntos y siendo el Homo sapiens sapiens que somos, con nuestra neocorteza cerebral y nuestra capacidad de huir de amenazas y demás. Y sin embargo no nos comunicábamos. Entonces fuimos desarrollando lenguaje y ese lenguaje nos convirtió en una especie única en diseño y transmisión de relatos. Somos cuentacuentos por, por excelencia. Y no es por evolución,
no cambió nada en nuestra genética ni en nuestra estructura neurológica para convertirnos en cuentacuentos. Fue algo que aprendimos. Y eso que aprendimos lo hemos heredado generación tras generación por miles de generaciones. Entonces, ahora que tenemos una herramienta que nos permite formular relatos como el que acabas de contar, una novela que pudiste haber publicado porque se te ocurrió una trama, y no tiene que ser una novela de 300 páginas, puede ser una novela de 60 páginas, pero que se enriquezca de esa capacidad que tiene la inteligencia artificial de aumentar nuestra productividad en varios órdenes de magnitud. Ya no estamos hablando de un aumento exponencial, sino que estamos hablando de varios órdenes de magnitud. Estaba tratando de recordar, bueno, es imposible recordar, lo que hablábamos en estos diálogos sobre la inteligencia artificial hace 3 años, cuando primero surgió la capacidad de bolsillo de utilizar la inteligencia artificial. Y decíamos, es que esto va a generar una gran disrupción, porque es lo que se dice desde hace 10 años. Esto va a desplazar empleos, va a crear unos nuevos, pero lo que ha pasado es que hay, no sé, decenas de miles de aplicaciones de inteligencia artificial para diferentes usos que lo que están haciendo es a muchos seres humanos infinitamente más productivos de lo que eran antes. Y entonces, quienes adopten temprano la herramienta van a tener cierta ventaja sobre los que no la adopten temprano. Pero también es cierto que la inteligencia artificial viene a nivelar la cancha y que perfectamente dentro de 3 años alguien que se quedó rezagado hace una adopción muy acelerada, aprovechándose, como hacemos los que somos adoptadores tardíos, de los errores y aprendizajes de otros que vinieron antes que nosotros y salir adelante con una aplicación o un uso de la inteligencia artificial que nos haga más productivos. Me parece que dentro de los vacíos, riesgos, sesgos, yo incorporaría eh, tres temas aquí que me preocuparía perder o arriesgar. El primero es nuestra capacidad creativa, porque nosotros eh, vivimos de creatividad, respiramos creatividad, estamos constantemente pensando qué hacer diferente. Sí es cierto que muchas personas, eh, por razones de incentivos, que es un tema que aquí hemos tocado de manera transversal muchas veces, desarrollan una rutina que repiten todos los días durante décadas y eso les da el sustento y, y entonces tienen poco uso de la creatividad. Pero aún en etapas tempranas de la vida de esas personas y en etapas posteriores, después de que se retiren de esos cargos laborales, tienen un uso exquisito de la creatividad, constantemente pensando qué hacemos, ¿verdad? Creatividad y tal vez emparejado a la creatividad yo diría curiosidad. Lo otro es la autenticidad. ¿Cuánto dejamos de ser nosotros mismos cuando no, no estamos produciendo algo genuino que está comunicando lo que somos y lo que creemos y lo que hacemos? De lo que voy entendiendo es que primero, las herramientas, las plataformas de redes sociales y los centros académicos serios, ¿verdad? De educación superior, tienen aplicaciones para poder saber si un documento fue elaborado con inteligencia artificial. En el caso de la academia, me parece que hay una censura en la evaluación. En el caso de las plataformas de redes sociales, hay una censura por parte del algoritmo para que no se visibilice algo que fue elaborado con inteligencia artificial. Entonces, ya se crearon mecanismos para que no perdamos la autenticidad de lo que comunicamos. Em, y lo otro que podría estar en riesgo es la integridad.
Y ahí al respecto lo que me parece es que podríamos acostumbrarnos a la productividad que nos da la inteligencia artificial y que nos presentáramos con ese disfraz ante la comunidad como si tuviéramos una gran capacidad productiva, pero hasta dejamos de leer lo que producimos, ¿verdad? O como no es una obra nuestra, no estamos 100% seguros de todo lo que dice o de todo lo que hace el concepto. Y ahí siento que estamos en riesgo de integridad. Me parece que el ser humano tiene una gran variedad de sensores que ni siquiera conocemos para poder identificar de manera muy subconsciente cuando alguien nos está diciendo algo que no es veraz o que no es legítimo o que no es genuino. Y entonces eso podría tener un impacto en nuestra reputación con otras personas. Puede ser que haya gente a la que eso no les importe, sobre todo quienes están produciendo eh, productos audiovisuales con inteligencia artificial, entonces ni siquiera aparecen ellos en el contenido. Eso se vale, pero ¿quién es la persona que está detrás? Así que estas reflexiones hago a partir de tu introducción. ¿Cómo, cómo podríamos eh, ayudar a los que sienten que lo de la inteligencia artificial se va a quedar para después porque no la estoy necesitando? La verdad es que tampoco sé muy bien cómo utilizarla y, y mejor simplemente espero. Y, qué importancia tiene que más personas hicieran sus intentos en la inteligencia artificial? Voy a decir qué se me ocurre. Bueno, primero se me ocurre que ese fenómeno de la inteligencia artificial respondiéndote a preguntas es en sí muy llamativo. Yo me acuerdo que la primera vez que pregunté algo, no tenía idea de cuánto iba a durar en contestarme, ni con cuánta extensión me iba a contestar. No tenía y todavía no tengo. No tenía una etiqueta para, para relacionarme con la inteligencia artificial. Me parece que pedirle sin decirle, por favor, no, me cuesta mucho, porque de alguna cierta manera, para mí, la inteligencia artificial está antropomorfizada. Es una persona que hay ahí y que está recibiendo una llamada mía y que me la contesta muy rápido y de manera muy amplia y tal. Entonces me cuesta mucho no decirle, por favor, y siempre tengo la tentación de darle las gracias, exactamente como cuando le fueras a consultar a alguien a quien le tocas la puerta y dices, mire, es que vieron que le traigo una pregunta a ver si me ayuda con eso. Y al final, desde luego que le das las gracias. ¿Cómo podríamos ayudar a las personas para que se fueran acercando? Pienso que es importante hacer como una comparación de la inteligencia artificial es como tal cosa, ¿verdad? Y entonces yo empezaría como la inteligencia artificial es como un libro, o me parece que por los contenidos y la cantidad de preguntas que puede manejar, uno podría decir, no, no es como un libro, es como una enciclopedia, que es muy amplio lo que uno puede preguntarle a una enciclopedia. Eh, pero yo creo que no deberíamos quedarnos ahí, porque y vamos a ver si logro explicar cómo sería nuestra diferencia de necesidades entre cuando vamos a una enciclopedia y cuando vamos a un ser humano. Uno a una enciclopedia tiene que ir con necesidades específicas. Es que yo vengo aquí a buscar cuáles son
los tres países del mundo que tienen una población de ovejas mayor, ¿verdad? Y, es una pregunta como, no simplemente dígame cuál es la capital de Australia, ¿verdad? Entonces, el tipo de pregunta condiciona cómo vea yo a la inteligencia artificial. En cuanto a el caos mental en que yo pueda llegar a hacerle una consulta a la inteligencia artificial o la cantidad de conocimiento básico que lleve, ahí hay otra cosa que hace la diferencia. Entonces, yo no puedo ir a una enciclopedia con ignorancia total. Vamos a ver. eh, Supongamos que yo ignore lo que es populismo y incluso ignore la palabra populismo. No puedo ir a una enciclopedia a preguntarle cuáles son los países que actualmente tienen regímenes populistas. En cambio, la inteligencia artificial sí podría empezar por definir de manera muy primitiva lo que es el populismo, tal y como yo lo percibo, lo veo, tal y como las noticias de periódicos me van dejando ahí un cierto ordenamiento incompleto y con poca sustancia de lo que es el populismo. Y yo voy con esos insumos y a una enciclopedia no le puedo preguntar eso, pero a la inteligencia artificial sí podría preguntárselo, sobre todo porque, y aquí hay otra ventaja con respecto a la enciclopedia, el proceso que se establece con la inteligencia artificial puede ser continuo. Con la enciclopedia es un proceso que se agota en una pregunta y una respuesta. Con la inteligencia artificial no se agota en una pregunta y una respuesta. Puede haber tentatividad en mi pregunta y puede haber incompletura en la respuesta de la inteligencia artificial. Y ese esfuerzo de la mente humana por ir completando la respuesta que me han dado, irle agregando a la respuesta que me han dado las elaboraciones que yo puedo hacer, ese proceso sí que me parece un proceso muy semejante al que uno sigue con un tutor. Es decir, con una buena relación tutorial es una relación en la cual eh, el tutor pone algo a la medida de lo que cree que se le puede entender, pero el pupilo pregunta en función de las inquietudes que la respuesta le dejó. Y ese proceso a mí me parece que es un proceso de aprendizaje de la más alta calidad. Y aquí eh, hago la comparación en los procesos, con los procesos de aprendizaje formal que hoy en día vemos con más frecuencia. Me parece que lo que vemos con más frecuencia es un, un aprendiente que no le importa un pepino aprender. Si no hubiera examen, no tendría ninguna prisa por aprender. El aprendiente está ahí porque lo han sometido a un determinado proceso. Está ahí para poderse hacer bachiller cuando tenga 17 años. ¿Por qué? Porque luego sigue la universidad o luego sigue el trabajo, pero a él realmente el aprender por el aprender no le importa mucho. En, en el caso de la inteligencia artificial, fíjate que creo que todas las preguntas que uno le plantea a la inteligencia artificial se las plantea porque tiene interés en la respuesta, si no, simplemente no se las plantearía. Es que no es obligatorio.
usar la inteligencia artificial. Sí es obligatorio ir a la escuela primaria. Sí es obligatorio tener el bachillerato. Entonces, la asociación que pueda hacer entre inteligencia artificial y aprendizaje se beneficiaría mucho de esta distinción que estoy haciendo, porque a lo mejor esta oportunidad de la inteligencia artificial nos esté abriendo la puerta a, a inquietarnos, sentir curiosidad, preguntar cosas que verdaderamente nos interesen, como aquel cuento de un chico que salía muy mal en los exámenes y sus padres le preguntaban por qué salía tan mal. Dice, es que todo de lo que me hablan no me interesa nada. Me hablan del sistema planetario solar, me hablan del ciclo del ciclo del agua, ¿verdad? Vapor, lluvia, no sé qué. Me hablan de cómo son los distintos tipos de terreno de Costa Rica, pero no me preguntan nunca cómo funciona un carburador, nunca me preguntan cómo sustituir una, una pieza que se daña de un automóvil a base de lo que tenga por ahí en la caja de herramientas, ¿verdad? Me están haciendo preguntas que no me interesan. Bueno, con la inteligencia artificial, realmente el gran campanazo que estamos sintiendo es que estamos con apertura, con un instrumento con apertura para que le preguntemos de cosas que sí nos interesan. Muy bien. Em, Varias cosas, sin ningún orden en particular. La primera es que tenemos que reconocer la brecha digital. Y la brecha digital es aquello que separa a quienes usan la tecnología de quienes no la usan o no de la misma manera. Hace pocos años, hace 8 años, la mitad de la población humana no tenía acceso continuo a Internet. Y paréntesis, si eso nos parece muy grave, 1.000 millones de personas no tienen acceso continuo a agua potable. Pero la brecha digital de acceso a Internet ya no es tan grande. Ahora ha bajado a unas 3.000 millones de personas. 3.000 millones de personas en el mundo no tienen acceso continuo a Internet. Entonces no pueden mandar un mensaje de WhatsApp, ni pueden ver un video de YouTube, no pueden escuchar esta conversación, no pueden hacer una búsqueda en un mapa digital y mucho menos pueden hacer uso de la inteligencia artificial. Pero entre los 5.000 millones que sí tenemos acceso continuo a Internet, va a haber un 98% que no está interiorizando lo que la inteligencia artificial está haciendo hoy, ¿verdad? Y lo que la inteligencia artificial está haciendo hoy no es simplemente las noticias que salen todos los días de la nueva maravilla de alguna herramienta en algún lugar o la nueva herramienta que salió que hace algo notoriamente mejor y diferente que lo que se hacía ayer. Entonces la disrupción es aceleradísima, pero no es esa disrupción a la que me refiero, es a la disrupción en nuestra productividad, en nuestra capacidad de, como dijiste, de crear ocio. Alguna vez tuvimos una conversación acá donde hablábamos cómo era el trabajo de oficina hace 60 años. Creo que la gente que trabajaba con datos disponía de una calculadora manual y hacía hojas de cálculo manuales ahí con una regla y poniendo los numeritos. Y, de pronto llegó la computación y las hojas de cálculo electrónicas y eso tuvo un impacto enorme en la forma como se trabajaba en ese entonces. Y ahora está pasando algo parecido en muchas áreas. Sobre todo que creo que lo que la inteligencia artificial está permitiendo es que seamos capaces de crear cosas que
hace un año o hace 6 meses no éramos capaces de crear una organización global que se dedique a estos cuatro principios y que sea todo digital y que se divulgue por diferentes medios. Todo eso hoy es eh, posible crearse con inteligencia artificial. ¿Con qué implicaciones? Bueno, yo siempre quiero creer desde mi optimismo que son implicaciones positivas para eh, mejorar nuestra capacidad de trabajo y al mejorar nuestra capacidad de trabajo, mejorar nuestra capacidad de producir ocio y cómo vamos a utilizar ese ocio es lo que va a determinar si está teniendo un impacto positivo o negativo en nuestro bienestar. Pues llegaron las computadoras hace 50 años, 40 años, 30 años, llegó Internet y resulta que el trabajo de oficina, en vez de simplificarse y hacerse más breve y crear ocio, más bien creó más trabajo y creó estrés y creó grandes cargas de trabajo y demanda de trabajo y me parece que eso sucedió en beneficio del empleador y en detrimento del empleado. Entonces la pregunta ahora es si esa balanza se va a inclinar de la misma forma. Yo creo que por la ruptura que implica la inteligencia artificial, por el empoderamiento que le otorga a cualquier persona para hacer lo mismo que hace hoy, pero hacerlo por su cuenta. O sea, un microemprendedor que se dedique a hacer lo mismo que hacía antes, 80 veces más productivo, vendiendo una cosita pequeñita ahí en internet y viviendo mucho mejor que antes y con más ocio a su disposición. Creo que la inteligencia artificial, a diferencia de una enciclopedia, lo que hace es que inventa con diversos grados de precisión. Y ahí es donde hay que tener cuidado porque en esa invención hay una seducción que podría estar basada en un sesgo, ¿verdad? Sobre todo porque no nos va a decir un día que le preguntemos que nos dé el resumen de un libro, no tengo la posibilidad de hacer el resumen de ese libro, sino que se lo va a inventar a partir de comentarios que ha visto en Facebook de gente que leyó el libro y dice, el libro es sobre esto. Entonces, eso también hay que tenerlo claro. Otra cosa que estás hablando y que anoté es que los tutores también tienen sesgos. Entonces, en ese sentido, no deberíamos satanizar a la inteligencia artificial como compañera de aprendizaje, simplemente es cuestión de validar esos sesgos y procurar reducirlos, limitarlos o erradicarlos, ¿verdad? Y eso con la ayuda de un tutor humano me parece que es más probable. Lo otro que creo que es de lo que hemos estado hablando hoy es de la diferencia entre tecnología y talento. Porque así como describiste esos usuarios que no saben lo que es una enciclopedia, entonces no saben hacer una búsqueda, hoy en día hay que tener un grado mínimo, que no es tan bajo, por cierto, es un grado relativamente elevado de talento, de educación, para poderle sacar mayor provecho a la inteligencia artificial, asumiendo, como dije en mi intervención anterior, que no es una herramienta de entretenimiento, sino que es una herramienta de, de conocimiento, de aprendizaje, de productividad, etcétera. Y eso nos exige más que nunca a todos los que hacemos uso de la herramienta cultivar nuestro talento para ser mejores usuarios de la herramienta, en el sentido de todo lo que hemos mencionado, ¿verdad? Creatividad, curiosidad, autenticidad, belleza, integridad, etcétera. Lo otro es que eh, toda la vida ha habido adolescentes emprendedores, ¿verdad? Son muchachos que ahí en la vacación del verano deciden ponerse una venta de frescos en la calle y ahí a la persona que pasa le venden un fresco y se ganan un dinero y con ese dinero van al cine el fin de semana.
Hoy también hay emprendedores adolescentes, pero los emprendedores adolescentes utilizando inteligencia artificial están haciendo cosas de un impacto económico que se mide en miles de millones de dólares. Y eso es diferente porque no es vender limonada. Eso es crear valor que enriquece a cientos de millones de personas de alguna manera. Y tal vez con lo que termino es con eso que decías de que a muchas personas, a muchos aprendientes no les interesa mucho de lo que les enseñan. Y cuando yo era escolar, no tenía opción de aprender todo lo que me enseñaban, porque además me iban a evaluar, independientemente de si me interesaba o no me interesaba, y no había cuestionamiento, entonces uno simplemente aprendía. Después uno va a la universidad por voluntad propia, escoge una carrera que le gusta y se forma en esa carrera. Entonces ahí eh, tiene un nivel de obediencia consciente como adulto. Después, si quiere estudiar más, se va a hacer una maestría y en esa maestría empieza a ser desobediente y empieza a estudiar lo que le gusta y lo que le interesa. Y eso hace que dos personas que estudiaron el mismo programa de maestría a la vez obtengan resultados diferentes, porque hay un componente de desobediencia inserto en los programas de maestría, en los buenos programas de maestría, porque hay otros que parecen extensiones de la universidad de pregrado. Y si uno quiere seguir adelante y estudiar un doctorado, ahí llega al grado máximo de desobediencia académica, donde de lo que se trata es de crear nuevo conocimiento por desobediencia. Eso es de lo que se trata, de estudiar lo que le da la gana, al ritmo que quiera, basándose en la información que requiera para poder producir eh, nuevo conocimiento según la ciencia, lo cual es un elemento muy interesante del método científico, cómo se desarrolla en la academia. Y creo que por ahí yo termino. Subrayo algo que mencionaste en algún momento, y es que la inteligencia artificial es una herramienta de alta productividad. La productividad produce, eh, produce beneficios económicos. ¿A dónde van a ir a parar esos beneficios económicos? Es algo bien interesante, especialmente cuando son unos beneficios económicos para un proceso que transcurre a pesar de una gran brecha digital. O sea que hay una gran cantidad de personas que no se beneficiarán con la inteligencia artificial de manera directa porque están en la parte de la brecha digital que no tiene contacto. Y ahí yo creo que siendo un instrumento de tal significado y predeciblemente de altísimo impacto económico, deberíamos rescatar el tema de el bien común, porque me parece que sería un mal uso de la inteligencia artificial, que la inteligencia artificial ahondara las brechas de ingreso, de posibilidades de desarrollo, de bienestar, de, de, de acceso a niveles superiores de reto. No, no quisiera ver a una parte de la humanidad quedándose con pocos retos mientras otra parte de la humanidad vuela, no solamente por lo que eso significa desde el punto de vista de la distribución del ingreso, sino por lo que eso significa desde el punto de vista del bien común. O sea que creo que de nuevo hay que resucitar el tema de lo que llamamos condición humana. Si creo que el bien común es el bien de la mayoría,
pero sin desdeñar a unos que no están en el juego económico de producir y consumir, sin desdeñar a esos a los cuales hay que atenderlos simplemente por el hecho de ser humanos. Bien común debería ser no solo un nivel de bienestar, sino también un nivel de inclusión. Y esa tarea de la inclusión ante una brecha digital es una tarea eh, compleja y es una tarea que hay que resolverla empezando por considerar o por preguntarse si el hecho de ser humano le da acceso a las consideraciones políticas que hay que hacer para que ese ser humano, cualquiera que sea, tenga más posibilidades en una determinada situación económica o tecnológica. Ese me parece a mí que es un tema bien fuerte de la adopción y extensión de la inteligencia artificial. Y terminamos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, bueno, Nos vemos a la próxima. sí, señor. Hasta luego.